Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre una historia que ha alcanzado gran fama mundial. Estoy hablando de la leyenda de las momias de Guanajuato. Cuenta la leyenda que en el pasado en Guanajuato se sepultaban personas vivas y al exhumarlas mostraban signos de haber sufrido asfixia y otros sufrimientos terribles. Esta leyenda tuvo su origen en el hallazgo de 100 cuerpos en perfecto estado de conservación que fueron exhumados por el gobierno del Panteón de Santa Paula entre los años de 1865 y 1869. El primero en descubrirse fue el doctor de origen francés Remigio Leroy, quien falleció durante su visita a la ciudad y en la actualidad se distingue en la exhibición por el elegante traje gris. Fue entonces que el gobierno puso a la vista del público a las momias, con la finalidad de que los familiares pudieran reconocerlas, pero esta idea no tuvo éxito. Mas, sin embargo, atrajo la atención de numerosos visitantes que llegaban cada vez en mayores cantidades a verlas, por lo que el gobierno decidió crear el Museo de las Momias de Guanajuato. Esta leyenda ha sido objeto de mucha discusión y debate. Algunas personas creen que es solo un mito, mientras que otras creen que es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta leyenda? Es bien sabido que en el pasado, el conocimiento médico y las técnicas para determinar si alguien estaba realmente muerto eran muy limitados. Además, la religión y las creencias culturales también tenían un papel importante en la forma en que se trataban a los muertos. Esto significaba que a menudo se cometían errores al determinar si alguien estaba muerto o no. Es posible que algunas personas fueran enterradas vivas en Guanajuato debido a estos errores. La falta de conocimientos médicos y técnicas modernas para determinar la muerte significa que era difícil distinguir entre la muerte y un estado de coma o letargo. Además, los rituales funerarios a menudo se llevaban a cabo rápidamente después de la muerte, lo que significaba que no había mucho tiempo para verificar si alguien estaba realmente muerto. Si bien puede parecer increíble pensar que se haya podido enterrar a alguien vivo, la realidad es que esto ha sucedido en varias partes del mundo a lo largo de la historia. En algunos casos, las personas han sido enterradas vivas debido a errores médicos o culturales, y en otros casos, ha sido el resultado de la crueldad humana. Aunque es difícil saber con certeza si esta leyenda es verdadera o no, es importante recordar que la historia y las leyendas de Guanajuato son una parte importante de su cultura y patrimonio. La historia nos ayuda a comprender el pasado y a aprender de él, y nos recuerda que debemos valorar y respetar la vida humana en todo momento. También es necesario remontarse al siglo XIX, ya que durante ese tiempo, Guanajuato era una ciudad en auge debido a sus minas de plata. Sin embargo, con este crecimiento vino un problema: la necesidad de nuevos lugares de entierro. El cementerio principal de la ciudad estaba lleno y no había suficiente espacio para más tumbas. Esta situación llevó a una solución inusual: la exhumación de cuerpos para hacer espacio para nuevos entierros. Esta práctica no era exclusiva de Guanajuato, sino que se extendió por muchas partes del mundo durante el siglo XIX. Fue una respuesta a la falta de espacio en los cementerios y la necesidad de nuevas tumbas. Sin embargo, lo que hace que la historia de Guanajuato sea única es la forma en que los cuerpos exhumados fueron preservados. En lugar de simplemente retirar los restos y volver a enterrarlos, los cuerpos en Guanajuato se descubrieron momificados, con sus expresiones de dolor y sufrimiento preservadas en sus rostros. Esto se debió a las condiciones únicas del suelo en la región que favorecieron la conservación natural de los cuerpos. Entonces, comenzaron a usar las criptas subterráneas para enterrar a los muertos, pero estas criptas no estaban diseñadas para preservar los cuerpos. El clima de la región, sumado a la falta de ventilación en las criptas, provocó que los cuerpos se momificaran naturalmente. La mayoría de las momias de Guanajuato
fueron enterradas entre 1865 y 1858, y muchas de ellas son de personas que murieron a causa de una epidemia de cólera en la ciudad en 1833. A medida que se descubrían más y más cuerpos momificados, la gente comenzó a notar que muchos de ellos tenían expresiones de dolor y sufrimiento en sus rostros, y que estaban en posiciones extrañas e incómodas. Se cree que estas personas fueron enterradas vivas y que murieron asfixiadas en sus tumbas. Es una idea aterradora y desgarradora, y nos hace reflexionar sobre la importancia de garantizar que los muertos sean enterrados de manera adecuada y respetuosa. Algunas de estas momias se han convertido en verdaderas leyendas debido a sus historias únicas. Una de las momias más famosas de Guanajuato es la momia del Niño, también conocida como el Niño de las 5 pieles. Esta momia es única debido a que está cubierta por 5 capas de piel, lo que la hace parecer extremadamente realista y sorprendente. Se cree que esta momia es de un niño que murió durante la epidemia de cólera en Guanajuato en el siglo XIX. Es increíble pensar que este niño ha sobrevivido a través de los años, conservándose en un estado momificado. La momia del niño fue descubierta en 1865 y desde entonces ha sido una de las momias más famosas y populares de Guanajuato. Muchos turistas se sienten atraídos por su apariencia realista y la historia detrás de su descubrimiento. A pesar de que la momia del niño es impresionante, también es un recordatorio sombrío de las dificultades que enfrentaron los habitantes de Guanajuato durante la epidemia de cólera en el siglo XIX. Esta momia es un testimonio de la tragedia y la lucha que muchos experimentaron durante este tiempo. En general, la momia del niño es una de las momias más famosas y sorprendentes de Guanajuato, y su apariencia realista y las historias detrás de su descubrimiento la hacen única e interesante. La historia de esta momia es un recordatorio de las dificultades del pasado y la importancia de recordar y aprender de nuestra historia. Otra momia famosa es la momia de la mujer con sombrero. Esta momia fue descubierta en la década de 1950 y es única debido a que es una mujer que fue enterrada con un sombrero de estilo victoriano. Esta es una indicación de su estatus social en la época, ya que los sombreros de este tipo eran populares entre las mujeres de clase alta. La momia de la mujer con sombrero pertenece a una mujer de clase alta que murió en la década de 1900. Es sorprendente pensar que este sombrero y esta momia han sobrevivido a través de los años y que todavía podemos verlos en la actualidad. El sombrero de la mujer y su momificación son un recordatorio de la moda y la cultura de la época en la que se vivió. Además, la momia en sí misma es un testimonio de la importancia que se le daba al estatus social y al simbolismo de la vestimenta en aquel entonces. A pesar de que es un poco macabro pensar en una momia con un sombrero de estilo victoriano, no podemos negar que es una de las momias más interesantes y únicas de Guanajuato. La historia detrás de la momia de la mujer con sombrero es fascinante y nos da una idea de la vida en la época en la que vivió. Otra momia interesante es la momia del hombre sentado. Esta momia es única debido a que fue encontrada en una posición sentada, lo que la diferencia de las otras momias que fueron encontradas acostadas. Se cree que el hombre murió durante la epidemia de cólera en Guanajuato en el siglo XIX también. La momia del hombre sentado es un ejemplo de cómo la muerte puede ocurrir en cualquier momento y de cualquier manera. La posición sentada en la que se encontró la momia es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de lo imprescindible que puede ser. La momia del hombre sentado también es un testimonio de la historia de Guanajuato y de cómo la epidemia de cólera afectó a la ciudad. La momificación del hombre en esta posición es una muestra del impacto de la enfermedad que tuvo la población y la forma en la que se manejaron los cuerpos durante la epidemia.
A pesar de que la momia del hombre sentado es una de las momias más desconcertantes y misteriosas de Guanajuato, es una muestra de la historia y la cultura de la ciudad. La historia detrás de la momia del hombre sentado es fascinante y nos da una idea de cómo la muerte y la enfermedad pueden afectar la vida de las personas. Afortunadamente, hoy en día contamos con la tecnología y conocimientos médicos avanzados que nos permiten asegurarnos de que una persona está muerta antes de enterrarla. Y las momias de Guanajuato se han convertido en un importante tesoro cultural e histórico para la ciudad. Podemos decir que la leyenda de las momias de Guanajuato tiene una base de verdad en la historia. Si bien es cierto que algunas personas fueron enterradas vivas, esto fue un resultado de los tiempos en que se vivieron. Pero lo más importante es que la historia y las momias de Guanajuato continúan fascinando y cautivando a visitantes de todo el mundo, y son un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Bueno, pues gracias por acompañarme en este viaje a través de las leyendas de las momias de Guanajuato. Espero les haya gustado el video y de ser así, ayúdenme compartiéndolo y dándole like. Y si quieren que hable de algún tema en específico o tienen algún relato de terror que quieren que cuente, escríbanme a mi correo relatosdeleyendas@gmail.com. Sin más por el momento, me despido de ustedes, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.